Bueno, muchachos, entonces, listo, muchas gracias, María, Jorge y Andrés. Listo, muchachos, entonces, el fin de semana aprendimos a sacar todas las gráficas que uno podía sacar en Aspen para mezclas binarias. Aprendimos a graficar todo lo que quisiéramos utilizando la línea de comandos. Entonces, pues, control alt X, control alt Y, control alt P, y podemos graficar todo lo que queramos. Adicionalmente, Adicionalmente aprendimos a obtener un diagrama de entropía, de temperatura contra entropía, los diagramas TS, donde entonces necesitábamos modelar un intercambiador de calor. Entonces aprendimos también a modelar un intercambiador de calor y dijimos que para un intercambiador de calor necesitábamos dos cosas: la temperatura a la cual yo quiero que salga mi corriente de producto y la presión o la fracción de vapor. ¿Listo? Eh, y para el diagrama TS entonces aprendimos que primero es necesario obtener la curva del líquido saturado o del vapor saturado y luego la otra. ¿Listo? Si obtenemos primero la del líquido saturado, pues luego obtenemos la del vapor saturado o viceversa. Pues me disculpo un poquito por el hecho de que el sábado Aspen estuviera, bueno, Aspen no, Nucac, estuviera un poco lento y demorado, e hiciera que Aspen se pusiera caprichoso y nos tocara brincar un poquito de un lado a otro. Pero pues creo que logramos aprender todo lo que necesitábamos y que todo quedó claro, que todo quedó, pues que todo se aprendió. Evidentemente es una cosa que no se aprende de un día para otro, que necesita práctica, que necesita que le cacharriemos. ¿Listo? Ya el día de hoy les cuento entonces qué sucedió con la encuesta, a ver si nos quedamos los 30 minutos más el sábado. Recordemos que nuestro laboratorio va hasta las 2, eh, que no es hasta las y 45, que hubo un pequeño error ahí con las personas de Banner. Nuestro laboratorio va hasta las 2, entonces hoy les cuento si nos podemos quedar el sábado 30 minutos más para poder optimizar el tiempo del quiz y que tengamos más oportunidad y más espacio. Listo, muchachos. Bueno, entonces espero que todo lo del sábado quedará claro. Eh, y entonces el día de hoy vamos a hablar de nuestro segundo resultado observable. Y yo sé que entregamos el uno ayer, el primero ayer, y ya voy a hablar del segundo. Bueno, es importante que continuemos con el ritmo, ¿no? Que no le perdamos. Porfa, revisen muy bien su cronograma del curso, para que miren qué tan lejos está un resultado observable del otro y le empiecen a trabajar con el suficiente tiempo y no les empiece a coger el día y sientan después que es que un resultado observable es para una semana y el siguiente es para las 2 semanas siguientes y qué atiborramiento de trabajo tan grande. No, ¿listo? Hay bastante tiempo para entregar el segundo resultado observable, entonces porfa revisen muy bien su cronograma. Bueno, muchachos, la última vez, entonces vimos que hicimos una simulación, o más bien aprendimos a sacar los diagramas de una mezcla benceno-tolueno y aire. No era agua, sino aire. No, cancel. Mientras tanto lo voy buscando. De una mezcla benceno-tolueno y habíamos elegido tres componentes que eran evidentemente el benceno, el tolueno y el aire. Incluso habíamos discutido la selección del modelo termodinámico. Bueno, muchachos, entonces, ¿de qué trata nuestro segundo resultado observable? Reemplazar. ¿Será que sí lo reemplaza? No. ¿De qué trata nuestro segundo resultado observable, muchachos? Ah, ya le cambió acá. Espérame un segundo. Trata de... Denme un segundo, le cambio acá esto porque si no me queda chueco. Aire. Bien, ya ahora sí. Entonces tiene como enfoque lograr separar una mezcla de benceno y tolueno utilizando como solvente o como agente separador de masa aire seco. ¿Listo? La verdad es que así como en el resultado observable anterior teníamos un caso de estudio que era separar una mezcla agua-ácido acético producto de un bioproceso en el cual se hacía la separación del agua y el ácido como
la última etapa después de la síntesis del ácido a partir de un microorganismo, de un hongo. Pues el caso de estudio para este resultado observable, qué pena con ustedes, eh, es una corriente que viene de un proceso de la industria del petróleo, del oil and gas, listo, de un proceso que se llama reformado catalítico, y es una corriente de benceno y tolueno, listo, que queremos separar dado que el benceno es uno de los derivados naturales del petróleo más conocidos y tiene varias aplicaciones. Uy, me acabo de dar cuenta que aquí el tolueno tolueno, no lo encontró. Que tiene varias aplicaciones, listo, como la industria de la manufactura, entonces podemos obtener estireno, ciclohexano, cumeno. También tiene aplicaciones en la industria de la síntesis orgánica, entonces se usa como reactivo de partida y sirve para fabricar fenol, alcohol bencílico, ácido benzoico y para los que conocen un poquito del tema, pues muchos compuestos orgánicos complejos, incluso moléculas de aplicación farmacéutica tienen como producto de partida benceno, ¿listo? Entonces, pues nada, nuestro objetivo es lograr separar la corriente de benceno-tolueno, que creo que ya incluso hemos revisado un poco de este equilibrio en la magistral. Y como les digo, el caso de estudio es la corriente producto de un proceso de la industria del petróleo que se llama reformado catalítico, ¿listo? Y es nuestro último paso. Como les digo, pues hay varias opciones para poder hacer la separación. Sin embargo, por la diferencia de puntos de ebullición y las solubilidades, se cree, o en este caso, se selecciona el proceso de absorción o desorción. Ya ustedes mirarán cuál de los dos estamos haciendo, pero pues si tenemos las cosas claras con que sepamos que el aire es nuestro agente separador de masa, sabemos cuál de los dos es, pues ese es el proceso que se utiliza, ¿listo? Entonces, pues nada, hoy vamos a hacer la modelación en Aspen de la torre de absorción o desorción. Tolueno. Aquí en Aspen. Y denme un segundo porque no entiendo el por qué me quitó el tolueno y no lo encuentro. Ya, listo. No. Listo, entonces nuestros componentes son benceno, tolueno y aire. Recordemos, caso de estudio, separar la mezcla benceno-tolueno, resultado de la corriente del proceso de reformado catalítico de la industria del petróleo. Usamos aire seco como agente separador de masa y vamos a realizar un proceso de absorción o desorción, pues ya ustedes aquí sabrán. Listo, entonces recordemos que en nuestro método termodinámico elegimos Penn-Robinson. Y vamos a ir entonces a nuestro ambiente de simulación. No vamos a correr hoy ningún análisis de propiedades porque ya lo aprendimos a hacer el sábado. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno, que para modelar un proceso de absorción o desorción, listo, el modelo que se utiliza aquí en la paleta de modelos, entonces vamos a entrar a columnas y el modelo que se utiliza es RAD-FRAC. Pero a diferencia de cuando estábamos modelando nuestra columna de extracción líquido-líquido, que elegimos el modelo por default, vamos a desplegar la flecha de los modelos. Quiero que sepan que RAFTRAC es un modelo bastante riguroso que además de columnas de absorción y desorción nos permite modelar equipos flash y torres de destilación. ¿Listo? Entonces hay que elegir cuál de las derivaciones de este modelo o del modelo RATFRAC sirve para modelar columnas de absorción o desorción. Como de pronto ya han empezado a mirar en su clase de magistral cuando comparamos con la destilación, en un absorbedor no utilizamos entonces condensadores ni rehervidores. Y adicionalmente tenemos dos corrientes de entrada que pues son nuestra corriente de alimentación y nuestra corriente de agente separador de masa. ¿Listo? Entonces les quiero contar que para modelar una torre de absorción o de desorción en Aspen, el modelo de RADFRAC que nos sirve es
la primera torrecita vacía que están viendo en este momento en mi pantalla con el mouse encima, que se llama Absorber 1. ¿Listo? Esta de acá es Absorber 2 y sirve para modelar el mismo proceso, pero eh, con unos cambios en el método de cálculo que Aspen utiliza por detrás. ¿Listo? Aquí vamos a utilizar el modelo de Absorber 1. ¿Listo? Entonces, cuando elegimos nuestro bloque, nuestro B1, eh, él tiene la disponibilidad de modelar tanto un absorbedor como un equipo flash. Y el equipo flash involucra la posibilidad de conectarle un rehervidor y un condensador parcial, así el equipo no los traiga, ¿listo? Sin embargo, no es el modelo más riguroso para modelar un equipo flash ni una torre de destilación, que es la que lleva per se un rehervidor y un condensador, ¿listo? Vamos entonces a agregar las corrientes de material. Quiero que vean dos cosas muy importantes. La primera es que, como les dije, para poder modelar una absorción o una desorción, necesitamos dos corrientes de alimentación. Creo que para todos es claro esto, pero el equipo solo nos pide una como obligatoria. ¿Listo? De nuevo, esto se debe a que este modelo sirve para modelar también un equipo flash, también una torre de absorción, una torre de destilación, perdón, pero dentro de los modelos de RADFRAC no es el más riguroso para estos equipos. Si ustedes se dan cuenta, con solo ver los dibujitos de aquí, hay unos que tienen el condensador y el rehervidor separados de la torre y son por lo menos más aproximados a la realidad para un sistema de destilación, ¿listo? Pero este modelo también nos sirve. Y la otra es que dentro de las corrientes de salida obligatorias, él nos pide tres corrientes, dos en la cima y una en los fondos. Bueno, les quiero contar que con definir una de las dos de las corrientes de salida de la cima, el equipo ya queda especificado y una de las flechitas rojas va a desaparecer. ¿Por qué? Porque las dos flechas son para salida en la cima, sin embargo, una asume que no tenemos el condensador, como sería en una torre de absorción o de desorción, y la otra es que queremos hacer una condensación parcial. ¿Listo? Si se dan cuenta, si yo me paro sobre la corriente de salida, nos sale que es un destilado líquido. Mientras que si yo me paro en en la punta del equipo, él me sale que es un destilado en fase de vapor. ¿Listo? Entonces vamos a agregar primero las dos corrientes de alimentación. Recuerden, la primera la conectamos entonces a la flechita roja. Y esa es ya nuestra corriente de la mezcla binaria, la que vamos a elegir como la mezcla binaria. Ahora vamos a añadir nuestra corriente de agente separador de masa, ¿listo? ¿Y cómo se hace esto? Seleccionamos el inicio de la corriente de agente separador de masa y nos vamos a parar en la flechita azul, le vamos a dar clic, pero sin soltarlo, ¿listo? Sin soltarlo, arrastrándolo, o sea, manteniendo el clic sostenido, vamos a arrastrar la flechita un poco más abajo de donde estaba nuestra corriente de alimentación. ¿Listo? Así se agregan las dos corrientes en este equipo. Una la conectamos a donde está la flechita roja y no la movemos, y la otra nos paramos sobre la misma flechita azul donde está conectada la alimentación, damos clic y manteniendo el clic sostenido arrastramos a un poco más abajo o un poco más arriba de la columna. Listo, ya tenemos nuestras dos corrientes de alimentación. Al igual que en el equipo de extracción líquido-líquido necesitamos dos corrientes de salida. Entonces la de los fondos es por la única salida de fondos pues obligatoria, la única que está en color rojo en el equipo en Aspen. Y la de alimentación, en nuestro caso, como vamos a modelar un proceso de absorción o de desorción, vamos a seleccionar la que no asume una condensación parcial. ¿Listo? Y miren que entonces ya la segunda flecha, la roja, desapareció. ¿Listo? Quiero saber si todos vamos aquí, si todo chill, si todo claro. Ah, por el chat me habían escrito que es que dice Towen. Me voy a devolver un segundo a los componentes a revisar si es que escribí mal o qué fue lo que me sucedió. Listo, mientras tanto los escucho a ver si sí vamos ahí o si no. Tienen toda la razón, me faltaba una L. Bueno, muchachos, entonces recuerden, utilizamos RADFRAC, pero utilizamos de RADFRAC el Absorber One
Y sabemos que RedFrag es un modelo que sirve para más de un equipo. Entonces ya sabiendo cómo se elige este equipo y después de que le hagamos la especificación, entonces sabemos modelar una columna de extracción líquido-líquido en contracorriente, sabemos modelar un intercambiador de calor y este sería nuestro tercer equipo, un absorbedor. ¿Listo? Le voy a dejar números a esta columna por cuestión de tiempo, para ahorrar tiempo. Pero entonces recuerden, le podrían aquí cambiar alimentación, agente separador de masa, vapor, líquido. Bueno, listo, le voy a dejar los números yo por esta vez. Entonces vamos a especificar nuestra corriente de alimentación. Recuerden, le damos doble clic. ¿Cómo vamos a especificar la corriente de alimentación? Vamos a especificarla a las mismas condiciones que el resultado observable 2 nos las pide. ¿Listo? Nosotros para el resultado observable trabajamos con corrientes a condiciones ambiente. ¿Listo? Entonces no cambiamos el tipo flash de la corriente. ¿Listo? Recuerden que solo se cambia a tipo flash cuando vamos a sacar los diagramas de temperatura contra entropía. No, no, es solo para sacar los diagramas de temperatura contra entropía. No es que necesito cambiar el tipo de corriente para que le especifico la presión, la fracción de vapor cuando tengo un intercambiador de temperatura. No, eso solo lo hacemos para obtener los diagramas TS o cuando usted de verdad no conoce la presión, pero conoce la calidad de su corriente. La calidad también es una forma de llamar a la fracción de vapor. De pronto cuando usted está modelando una máquina térmica como el ciclo de Carnot, ¿listo? Pero de resto, no, y como aquí no modelamos ciclos de Carnot ni nada de eso, no le cambiamos el tipo, sino para obtener diagramas de TS. Listo, entonces vamos a especificar las condiciones ambiente, que son 20 grados centígrados y una atmósfera de presión. ¿Listo? Atmósfera. Listo, el flujo que vamos a trabajar también es un flujo de 100 kilomoles por hora, igual que en el resultado observable 1. Y entonces nuestra corriente de reformado catalítico viene en una composición equimolar. Entonces cambiamos la composición de flujo molar a fracción molar. Y como es equimolar, quiere decir que tenemos 50% de benceno y 50% de tolueno. ¿Listo? Especificamos 0 para el aire. Recuerden que no es obligatorio, pero a mí me gusta para el caso en que tengamos simulaciones más grandes. ¿Listo? Y ya entonces tenemos definida nuestra corriente 1, que es nuestra corriente de alimentación. ¿Listo? Ya está definida nuestra corriente, condiciones ambiente, 100 kilomoles por hora, composición equimolar, benceno, tolueno. ¿Listo? Esa es la corriente que sale del proceso de reformado catalítico. Listo, para nuestra segunda corriente, entonces vamos a especificar el agente separador de masa. Recuerden que la cantidad de agente separador de masa es parte de nuestro reto de diseño como ingenieros. Entonces, las cantidades yo me las voy a inventar. ¿Listo? Las condiciones también. ¿Listo? Y ya hablamos un momento de por qué digo lo de las condiciones. ¿Listo? Entonces, a 20 grados centígrados y una atmósfera, voy a trabajar entonces con, no sé, con 180 kilomoles por hora de aire. 180 tal vez es muy poquito. Pongámosle 1000. No, pero 1000 me estoy sobreactuando. Pongámosle 500 kilomoles por hora. Listo. Recuerden que este flujo, como es inventado, no tiene relevancia para el resultado observable porque ustedes lo que tienen que hacer es un análisis exhaustivo de su análisis de sensibilidad. ¿Listo? Vamos a dejar entonces fracción molar, mole fraction en la composición y sabemos que es aire seco solamente. ¿Listo? Entonces ya tenemos especificada nuestra segunda corriente. Como les decía, recuerden que no es relevante la cantidad de agente separador de masa que yo ponga en la corriente de alimentación, porque lo que hacemos es un análisis exhaustivo de nuestro análisis de sensibilidad, y lo único que es importante es que este número esté dentro del rango que ustedes especifican en el análisis de sensibilidad para eh, definir o para
ver el cambio del agente separador de masa, ¿listo? Si le estoy haciendo un análisis de sensibilidad a la cantidad de agente separador de masa, este número tiene que estar en el rango del cambio que yo le pido al análisis de sensibilidad que me muestre. Listo, ya especificamos entonces las corrientes, ahora vamos a especificar nuestro equipo. Entonces damos doble clic al equipo y podemos especificarlo. Recuerden que también pueden aquí en la ventana de propiedades de simulación, donde estoy moviendo el mouse, darle simplemente doble clic a B1. Listo, entonces me escribe Sebastián que hay que cambiarlo a atmósferas. Sí, no lo cambié a atmósferas, no cambié a atmósferas la corriente 2. Tal vez a veces a uno se le pasan estas cosas por andar explicando. Pero listo, muchísimas gracias, Sebastián. Sí, sí hay que cambiarlo a atmósferas, listo. Les agradezco que me cuenten o que me avisen si una de estas cosas se me pasa, porque yo me concentro más en explicarles, porque la simulación se hace relativamente rápido. Entonces, por contarles a ustedes, de pronto se me puede pasar algún detallito, pero son súper importantes todos. Listo, muchas gracias, Sebastián. Entonces, volvemos a nuestro bloque B1. Listo, entonces, para configurar un equipo de absorción o desorción, se requieren especificarle tres cosas cuando estamos utilizando el modelo de RADFRAC. La primera es la configuración, la segunda son las corrientes y la tercera es la temperatura. Cuando estamos modelando una columna de destilación con RADFRAC, qué pena con ustedes, también hay que especificar la temperatura. Listo, aquí dije presión, espero haber dicho presión. Listo, configuración, corrientes, presión. Cuando vamos a modelar un equipo de destilación, también con RADFRAC, es necesario especificarle la temperatura. No les va a salir temperatura aquí en una pestaña adicional, sino que cuando terminemos de definir la presión, porque vamos a hacer RADFRAC para destilación también, el equipo todavía nos va a salir en rojo y cuando le demos Next, en las especificaciones, él nos va a llevar a un setup de temperatura. ¿Listo? Pero para un equipo de absorción o desorción, no. Listo, entonces vamos a empezar por definir la configuración. En la configuración hay que definir para un equipo de absorción o de desorción solo las opciones de setup o de adecuamiento, instalación, de configuración per se. Listo, entonces el tipo de cálculo que le vamos a dejar es un cálculo en equilibrio y esto se debe a que, pues como todos sabemos, la idea es que las etapas de un equipo de absorción o de desorción se encuentren en el equilibrio, ¿listo? Nosotros entonces en la magistral calculamos Antoine y hacemos un análisis muy serio de si Antoine funciona o no para definir los modelos, pero pues son etapas en el equilibrio, ¿listo? Es un equipo en el equilibrio, por ende. Ahora, lo siguiente que vamos a definir es el número de etapas. Como también el número de etapas es parte de nuestro reto de diseño, aquí me las voy a inventar. Y a diferencia de la columna de extracción líquido-líquido, voy a poner el mínimo número de etapas que se puedan. Es decir, voy a poner 3 etapas. Algunos me podrían decir, Daniel, el mínimo número de etapas que uno puede poner en Aspen es un equipo de 2 etapas. Sí, sí es cierto, pero tener un equipo de 2 etapas no tendría sentido. Para eso sería entonces más fácil tener simplemente un flash eh, con un condensador o 2 flash en continuo. De pronto saldría más efectivo en la modelación, en la simulación. ¿Listo? Como no tenemos un equipo de destilación, no necesitamos ningún condensador ni ningún hervidor. Entonces en condenser y en reboiler le damos ninguno. ¿Listo? Ninguno y ninguno. Y quiero que vean que cuando yo cambio el hervidor a ninguno, las especificaciones de operación ya no me las pide más. Por eso les dije que solamente en configuración había que definir estas setup options. ¿Listo? Especificaciones de operación son necesarios definirlas cuando estamos definiendo un equipo de destilación. ¿Listo? Vamos a dejar que las fases válidas sean vapor líquido y el tipo de convergencia, que es la convergencia detrás del cálculo, algunos con los que tuve horarios de atención, entonces saben a qué me refiero con la convergencia, algunos que tuvieron problemas de pronto con su modelo de NRTL para el primer resultado observable, saben que la convergencia puede cambiarse, vamos a dejar estándar, ¿listo? Quiero que vean que entonces ya tenemos definida configuración y nos sale el chulito azul en la pestaña.
Listo, entonces ahora vamos a definir las corrientes. Con darle clic a la pestaña de corrientes, él prácticamente que las autodefine. Ahí está lento. Listo, él prácticamente que las autodefine, excepto por donde tenemos que ingresar las corrientes de alimentación. Él inmediatamente por donde especificamos en nuestro flujo de trabajo la salida de la cima y la salida de los fondos, entonces asume en qué fase está saliendo cada uno. Él asume que la salida de la cima, la corriente número 3, sale en fase líquida y la corriente número 4, que es la salida de los fondos, sale en fase de vapor y cada una pues entra por la cima de la torre en la etapa 3 y por los fondos de la torre en la etapa 1. ¿Listo? Entonces vamos a especificar que nuestra corriente de entrada, nuestra corriente de alimentación, va a entrar también por la etapa 1 de la torre y nuestra corriente de agente separador de masa va a entrar por la etapa 3. ¿Listo? Recuerden que elegimos en configuración que nuestra columna iba a tener 3 etapas. Por ende, necesitamos entonces que nuestra alimentación entre por cima y nuestro agente separador de masa entre por fondos. ¿Por qué? Porque nuestra alimentación está en fase líquida y nuestro agente separador de masa está en fase gaseosa. Entonces ya recordarán ustedes sus dibujitos de absorción y desorción de por dónde tiene que entrar cada una de las corrientes. ¿Listo? Y lo mismo pues con las salidas. En teoría ya estaría especificado, ya estarían especificadas las corrientes. Sin embargo, hay una cosa adicional que vamos a cambiar y es la convención. Ustedes todavía no han visto mucho el método de McCabe-Thiele, que es el que vamos a ver para, pues en la teoría, para definir, o sí, para definir o modelar teóricamente las columnas de destilación. Sin embargo, quiero que sepan que cuando yo tengo un equipo de varias etapas, las corrientes yo se las puedo agregar directamente sobre una de las etapas, sobre una de estas bandejas gigantes que nosotros tenemos en la columna en el equipo, sobre uno de estos platos o un poco más arriba. No les quiero, no me quiero adelantar a la teoría, no les quiero adelantar teoría, entonces no les voy a contar qué implicaciones tiene agregar la corriente directamente sobre la tapa o un poco más arriba, puesto que tal vez lo van a ver de forma intuitiva ustedes cuando aprendan el método que les digo que es de destilación que se llama McCabe-Thiele. Listo, así como en absorción teníamos Kremser, pero sí les quiero contar que para una columna de absorción vamos a definir que nuestras entradas sean on stage. ¿Listo? On stage quiere decir que agregamos nuestra corriente, que básicamente nuestra tubería está enchufada sobre la etapa, sobre el plato, sobre la bandeja. ¿Listo? Esto es importante para el cálculo que Aspen hace detrás. Cuando estemos en destilación, les explico más y ustedes entiendan un poco más esto de agregarla directamente sobre la tapa o más arriba o más abajo. Les explico entonces qué implicaciones tiene esto. Por ahora quiero que sepan que es importante diferenciar entre si lo agrego directamente sobre la etapa, sobre el plato, sobre la bandeja, sobre la tray o un poquito más arriba. Es diferente. En Aspen el cálculo entonces por detrás tiene implicaciones a cambiarle esto y que para absorción vamos a dejar on stage. ¿Listo? Y ya entonces tenemos nuestras corrientes definidas. ¿Listo? Acá definimos en qué etapa entraban alimentación y agente separador de masa y cambiamos la convención. Y él, por default, define las corrientes de producto. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir la presión. ¿Listo? Aquí hay otra cosa importantísima. Hoy yo creo que es de las complementarias donde más toca despertar las neuronas y sacudir el polvo de pensar en lo que hemos estado haciendo en la magistral. Y es que recuerden que para los procesos de extracción líquido-líquido o para los procesos de absorción y desorción, nosotros asumimos básicamente que toda la operación se hace a una única temperatura y a una única presión. ¿Listo? Entonces, es importante definirle a Aspen que toda la operación la estamos haciendo a una presión, a una misma presión en todo el equipo. Sin embargo, si yo le digo a Aspen que me mantenga la presión constante, que no deje que la presión varíe a lo largo de las etapas,
es muy probable que el equipo no converja, que como decimos vulgarmente, la simulación se totee, se estalle. ¿Por qué? Porque sabemos que en la vida real, e incluso lo vimos un poco en los resultados de nuestra simulación de extracción líquido-líquido, es probable que hayan pequeños cambios de presión, de temperatura a lo largo del equipo por temas de cambio de fase, por temas de transferencia de materia. ¿Listo? Adicionalmente, recordemos, yo no sé si ya lo vieron en la magistral, no me acuerdo, si no, les cuento, es importante que en una columna la presión sea un poquito más grande en los fondos que en la cima, para que el líquido, para que el vapor o el gas tenga una fuerza motriz para fluir. Sin embargo, pues son diferencias de presiones muy pequeñas. La diferencia de presión entre la cima y los fondos es muy pequeña. La vamos a ver un poco mejor en destilación. Eh, no, es realmente pequeña, Rocío. Ya les va a explicar esto mejor. Esto no lo hemos visto en la magistral, ¿verdad? Lo del cambio de la presión entre cima y fondos. Porfa, alguien que me confirme, así sea por el chat. Pero bueno, el punto importante aquí es que aunque asumimos que la absorción, igual que la extracción líquido-líquido, se trabajan a temperatura y presión constante, pues realmente hay cambios de presión pequeñitos a lo largo de la torre. Uno por cambio de fase y transferencia de masa de una corriente a la otra, de la alimentación a la corriente de producto por la que va el producto que tiene mayor afinidad con el agente separador de masa y por el pequeño cambio de presión que tengo que tener para que haya una fuerza motriz para que se desplace el gas de los fondos a la cima de la torre. ¿Listo? Entonces, debido a que en la vida real sí hay cambios de presión pequeñas, yo no le puedo decir a Aspen que me mantenga constante la presión en todo el equipo, porque como les dije, se puede estallar la simulación. Entonces, ¿cómo le digo a Aspen que mantenga la presión constante o que por lo menos los cambios sean cambios realmente minúsculos y que sean solo los que él encuentra por el cálculo de la presión en cada una de las etapas a cada uno de los equilibrios que hay? Yo tengo que mantener la presión de la corriente de alimentación, la presión de la corriente de los fondos igual, y le defino al equipo simplemente la presión de la primera etapa. Si yo le defino al equipo la presión de la primera etapa y mantengo esa misma presión en la alimentación de la corriente que entra por cima y de la corriente que entra por fondos, él intrínsecamente va a mantener una presión global constante. ¿Listo? Ninguno me confirmó por el chat si ya habíamos visto esto de la diferencia de presión entre cima y fondos para que el vapor pueda subir en la magistral. Porfa, porque tal vez no me acuerdo. Si ya lo vimos en la magistral. Listo, bueno, entonces la presión, le vamos a definir solo la presión de la etapa de la cima, de la top stage, y pues vamos a definir una atmósfera, ¿listo? Una atmósfera. ¿Listo? Y miren que ya listo, María Paula, Valentina y María Díaz, mejor dicho, las dos María Paula y Valentina, muchísimas gracias. Ya lo van a ver mejor en la magistral y es súper importante que cuando lo vean, cuando la profesora Rocío les explique esto, ustedes levanten la mano y digan, queremos saber si en la columna de absorción también. ¿Listo? Porque hay implicaciones ante el hecho de que yo tenga dos corrientes entrando y una sea un líquido. Porque igual, como les digo, hay cambios de presión por los cambios de fase. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que no se maten tanto la cabeza tratando de entender esto. Igual creo que no es algo difícil de entender. Les digo, la presión real en el equipo no es constante por que entre una etapa y la otra por los cambios de fase, por estar arrastrando un componente de una corriente a la otra, pues hay presiones del cambio de fase y porque necesito una fuerza motriz que me permita mover la fase vapor o la fase gaseosa de los fondos a la cima. ¿Listo? Entonces, la presión real del equipo no es constante. Asumimos teóricamente una presión constante. El cambio de presión es muy pequeño. Y lo más importante que tienen que llevarse hoy es que para que Aspen no se totee la simulación, definimos la misma presión en la corriente que entra por cima, la misma presión en la corriente que entra por fondo y la misma presión en la tapa de la cima, en la top stage. ¿Listo?
Miren que ya con definir esto, entonces nuestro bloque queda especificado aquí en la ventana de propiedades de simulación, donde estoy moviendo mi mouse, ya está en azul. Igual los bloques, igual que las corrientes, ¿listo? Bloques y corrientes ya está en azul, lo que significa que yo ya podría correr la simulación, ¿listo? Entonces ya saben ustedes también cómo se modela un equipo de absorción o desorción. Quiero saber, chicos, cómo vamos hasta acá, si hasta acá hay alguna duda, si alguien va perdido, si alguien va quedado, si quiere que repitamos algo o si tiene el Aspen como con problemas. Listo, los escucho. Pero hablen, Alan, no sean ingratos, hola. Ustedes supieran lo triste que es que uno le hable como a la pantalla y le conteste a uno el silencio. Chicos, motivémonos, motivémonos. Acordémonos que participar es súper importante si queremos que Daniel nos siga haciendo bonos en la complementaria, ¿listo? Participar tanto aquí como en la magistral. Entonces, pues no sean ingratos, al hablar en el micrófono y digan blanco, rojo, negro, azul, lo que sea. Daniel, y si las corrientes de alimentación vienen a distintas presiones, si te refieres a que vienen en la industria, pues lo más adecuado sería que yo le pusiera una válvula o una bomba para cambiar la presión. ¿Listo? Recuerden que en los procesos de absorción o desorción, nosotros somos los que estamos inyectando el aire. Entonces definimos la presión a la que el aire está. ¿Listo? Y pues a qué presión vamos a trabajar nuestro equipo, a la presión que nos convenga para, para hacer la separación, sí, para separar nuestra corriente de alimentación. ¿Listo? Recuerden que la profe Rocío les dice, vamos a trabajar a qué presión según su equilibrio y uno define eso. ¿Listo? Eh, pero la idea es que trabajemos el equipo a presión constante. Pues, como les digo, a presión global constante, porque no es una única presión. ¿Listo? La idea es que si el líquido viene a una presión que no nos funciona, le ponemos una bomba y le cambiamos la presión, o una válvula, y pues el agente separador de masa, que usualmente es aire, pues nosotros mismos se lo inyectamos, nosotros le definimos la presión a lo que está entrando. ¿Listo, chicos? ¿Algo más, Jorge? Muchas gracias. ¿Qué más les duele? ¿Qué más dudas tienen? Hablen ahora o callen para siempre, porque miren que tenemos después semanas de receso, entonces no vamos a tener tanta disponibilidad para horarios de atención como fue para el resultado observable uno. Bueno, María me dice que todo claro. Muchísimas gracias, María, Carlos y Jorge. Bueno, chicos, entonces aquí vamos a correr nuestra simulación. Dos cosas de línea de comandos que no les enseñé el sábado y no se las enseñé porque de pronto era demasiada información nueva. Es que para correr la simulación, además de correrla en el botón de Run the Home o de darle Next cuando ya tengo todo, en la pestañita de arriba blanca donde tengo Simulation One, también tengo los botones de siguiente, correr y resetear. Y además puedo correr la simulación con línea de comandos. Puedo pichar, esa palabra suena como terrible, puedo pulsar o presionar en mi teclado la tecla F5, igual que en MATLAB, y la simulación corre. Adicionalmente, les quiero mostrar que si por error en algún momento yo cierro mi flow sheet, mi flujo de trabajo, y no encuentro dónde está, no tengo que entrar en crisis. Listo, la ventana de flujo de trabajo vuelvo y la abro dándole clic a este botoncito amarillo que yo estoy moviendo aquí con mi mouse donde les acaba de salir el letrerito de la barrita de arriba, de la barrita blanca que está por encima de la barra de herramientas. Yo le doy clic a ese botoncito y él me vuelve a abrir la ventana de Flowsheet con todo lo que yo tenía especificado. ¿Listo? Entonces le voy a dar F5 a mi computador para correr la simulación. Y mientras él va corriendo, pues yo creo que ya después de haber vivido la experiencia de entregar un resultado observable, para todos es claro que lo siguiente que yo tengo que hacer sería un análisis de sensibilidad para definir mis condiciones de operación, las que son reto de diseño para mí como ingeniero químico, lo que yo tengo que diseñar dentro de mi proceso de separación. ¿Listo? Vimos en extracción líquido-líquido que es muy importante eh, hacer un análisis de sensibilidad del agente separador de masa, de la cantidad de agente separador de masa que yo necesito para hacer la separación,
así como del número de etapas. ¿Listo? Eh, Como hemos podido ver a lo largo de la magistral, de la clase de la teoría, definir la presión y la temperatura adecuadas para hacer el proceso de absorción o de desorción también juega un rol muy importante. Entonces, nuestro análisis de sensibilidad en estas clases de absorción o desorción van a ser los análisis de sensibilidad de la presión y de la temperatura, incluyendo las calculadoras que necesitamos para, para hacer el análisis de sensibilidad correctamente. Recuerden que el análisis de sensibilidad tiene una restricción importante y es para que funcione correctamente tengo que tener en cuenta las restricciones reales de mi proceso. Y además le puedo pedir que me calcule cosas adicionales para no tener que yo hacerlo a mano, como nuestras fracciones de recuperación o nuestras composiciones en base libre de solvente. Listo, entonces, como les digo, en esta clase vamos a aprender, bueno, en esta sección de estas dos clases que tenemos de absorción y desorción, vamos a aprender a hacer los análisis de sensibilidad para la presión y la temperatura. ¿Listo? Porque puede que yo maneje una única presión o una única temperatura en el equipo, pero de pronto definir cuál es esa presión y esa temperatura es importante, es parte del reto de diseño para mí como ingeniero. No vamos a hacer aquí en la complementaria los análisis de sensibilidad para la cantidad de agente separador de masa ni para el número de etapas. No porque no sea necesario, como ustedes han visto en la teoría, sí tenemos que definir la cantidad de agente separador de masa y sí tenemos que definir nuestro número de etapas, pero como ya aprendimos a hacer esos análisis de sensibilidad en la complementaria de extracción líquido-líquido, y además ustedes tienen una ventaja grandísima, grandísima, grandísima desde la virtualidad y es que todos mis videos les quedan disponibles durante todo el semestre, pues no lo vamos a hacer aquí, ¿listo? No le vamos a gastar ese tiempo a algo que ya en teoría pues sabemos. Pero porfa, 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 que sea supremamente claro para ustedes que el hecho de que aquí solo vayamos a hacer el análisis de sensibilidad para definir la presión y la temperatura no quiere decir que para su resultado observable no tienen que hacer análisis de sensibilidad de agente separador de masa o de platos, listo, de número de platos. Es incluso más importante el de la cantidad de agente separador de masa y el del número de platos que, que los de la presión y la temperatura, listo. Porfa, para el resultado observable, lo mínimo que tienen que hacer es el de cantidad de agente separador de masa y número de etapas, listo. Sería muy bueno que también hicieran, creo que el resultado observable les da la oportunidad de que hagan el de la temperatura y la presión, que es el que vamos a aprender a hacer en esta sección de absorción y desorción. Hoy no lo vamos a hacer porque vamos a pasar a nuestro Sócrates, pero antes pues quiero que vean dos cosas. La primera, la simulación convergió de hecho muy rápido y vamos a mirar entonces las corrientes, el resultado. Entonces aquí nos salen nuestras cuatro corrientes del proceso. ¿Listo? Miren que nos cuenta la fase en las que las corrientes se encuentran. ¿Listo? Al igual que los resultados que vimos para la extracción líquido-líquido, nos da todas las entalpías, entropías y densidades molares y másicas de las corrientes. Y quiero que miren una cosa, y es que a pesar de que le definimos la presión y asumimos que como entramos las dos corrientes de alimentación a la misma temperatura, pues que la temperatura saldría constante, o más bien por lo menos no tan lejana del valor, y miren que me sale una fase líquida a una temperatura negativa, menos 2,8 grados centígrados, y la temperatura de la fase de vapor, de gas, pues tampoco es que salga a una temperatura tan alta, ni siquiera a 20 para uno decir si salió aire con el componente pues más volátil. ¿Listo? Entonces ahí es importantísimo las calculadoras. No es porque la simulación quede mal hecha, no, por supuesto que no. Esto es lo que sucedería en en el proceso relativamente real, si no le tengo entonces algún equipo o algo adicional que que me fije, que me haga un fixed, que mantenga ese fixed de la temperatura global, ¿listo? Que es lo que acá simulamos utilizando las calculadoras, pero así saldrían nuestras corrientes, ¿listo? Eso es lo que pasaría cuando yo pongo aire seco en contacto con una corriente de benceno y tolueno
Tengo 5 veces, en este caso recuerden que creo que elegimos 500 de agente separador de masa. Tengo 5 veces más de aire que de benceno y de tolueno y tengo 3 etapas. ¿Listo? Entonces así saldrían nuestras corrientes. No es que esté mal. Eh, lo que les digo, a menos de que yo tenga un equipo en la vida real o, o algo adicional dentro de mi equipo que me mantenga un poco fijas las condiciones, que es lo que aquí hacemos con las calculadoras, así saldría. Miremos entonces qué nos da las fracciones molares, nos dice cuánto de cada uno de los componentes sale en cada una de nuestras corrientes, ¿listo? Y podemos mirar los flujos molares, ¿listo? Entonces ahí, ya con mirar esto, podemos saber cuál es el componente que es más afín al aire, ¿listo? Bueno, aquí es importante que de pronto le echen una miradita a esto como paso a paso, miren por dónde salió la mayor cantidad de aires y qué tanto arrastró del componente más afín o qué tan poquito, y miren que teníamos un exceso grandísimo de cantidad de agente separador de masa, pero tal vez no funcionó tanto porque no teníamos suficientes etapas. ¿Listo? Entonces de pronto 500 era como mucho, de pronto 3 etapas eran como muy poquito. Ingenieros, los dejo para que ustedes entonces trabajen. Daniel, o sea que este proceso es exotérmico. Bueno, Carlos, si fuese exotérmico, lo primero es que generaría calor. Y pues aquí no estamos viendo que genere calor. Aquí es una cosa más de las temperaturas a las cuales tengo cada una de las 3 etapas en el equilibrio. Eh, y la verdad, a mí no me encanta tanto hablar de que un proceso sea exotérmico o endotérmico, a menos que sea una reacción química. Sin embargo, sí hay procesos que son endotérmicos o exotérmicos y no son reacciones, pero no es exotérmico porque no estoy generando calor. ¿Sí? Si fuera exotérmico, tendría entonces unas temperaturas de salida muy por encima de 20. ¿Listo? No es un proceso exotérmico. En todo caso, sería al revés, porque las temperaturas bajan bastante. Pero les digo, aunque sé que sí hay procesos exotérmicos o endotérmicos que no son reacciones químicas, no me gusta mucho hablar de procesos exotérmicos o endotérmicos que no tienen una reacción. Yo sé que de pronto los sistemas de expansión y compresión de gases podríamos decir que son exotérmicos o endotérmicos. Eso es un proceso clarísimo donde puedo estar generando temperatura, donde puedo estar aumentando la temperatura o puedo estarla disminuyendo y no tengo una reacción química. Pero bueno, eso es una cosa más a mí, en mi criterio personal como ingeniero. Pero Carlos, no es un proceso exotérmico, no estoy generando calor. Sería entonces endotérmico en todo caso porque estoy retirándole calor al sistema. ¿Listo? ¿Está claro? Bueno, supongo que sí está claro porque es un concepto muy sencillo para ustedes. No es un proceso exotérmico, sería al revés, no le estoy dando calor, mi sistema no está generando calor, no está aumentando la temperatura, sino al revés. Pero les digo, si no es un proceso de expansión o compresión de gas o una reacción, no me gusta tanto usar esos términos. Listo, muchachos. Entonces ya sabemos que vamos a hacer el análisis de sensibilidad, pero hoy no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer la próxima clase. Entonces vamos a guardar nuestra simulación y espero que todos hayan entrado al Socrative porque vamos a seguir con nuestro Socrative que llevamos ya varios días trabajando, eh, pero pues no habíamos pasado de la selección del modelo termodinámico porque quería que esto fuera como un tema un poco más claro para ustedes para su primer resultado observable. Listo, les acabo de mandar por el chat el nombre de la sala del Socrative. ¿Listo? Absorción, desorción, ay, ya que pongo mayúscula, absorción, desorción, jueves. ¿Listo? Y recuerden que siempre le decimos que no guardamos archivos de soporte.
Bueno, muchachos, entonces ya podemos cerrar Aspen por el día de hoy. Espero que haya quedado todo claro. Si no los escucho. Sebastián, les acabo de poner encima de tu mensaje está el nombre de la sala. Ah, ya lo habías visto. Sí, qué pena, qué pena. No, no, no le di el mensaje de abajo. Listo, chicos, quiero saber si quedó alguna duda de lo de Aspen para volver a compartir pantalla y resolverla. O pasamos entonces a nuestro Sócrates. ¿No? Bueno, vamos entonces a pasar a nuestro queridísimo Sócrates. Espero que ya todos estén logueados. Vamos a cerrar el Aspen de este computador y lo vamos a apagar. Bueno, muchachos, entonces de nuevo sabemos que la vez pasada habíamos terminado de revisar entonces lo de nuestros modelos termodinámicos. Esto entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. El objetivo de este Sócrates es revisar qué tan claro tienen ustedes los conceptos de absorción y desorción, si todavía se les confunden, si todavía se les equivocan o de pronto lo tienen claro desde una perspectiva, pero si les preguntan lo mismo con otras palabras, de pronto se nos enreda. ¿Listo? Y que miremos entonces si mirando los resultados y cómo Daniel hoy conectó las corrientes en Aspen, ya sabemos si lo que estamos haciendo para nuestro resultado observable 2 es una absorción o una desorción. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. ¿Listo? Entonces, las entradas a nuestra torre del resultado observable 2 entonces son A, dos fases líquidas entran, una por cima y una por fondos. B, dos fases gaseosas entran, una por cima y otra por fondos. C, la mezcla binaria entra en fase gaseosa. D, el agente separador de masa entra en fase gaseosa. ¿Listo? Por favor, tienen un minutico para contestar. Ahí les tengo la imagen. Por favor, vayan a su Sócrates y contesten. ¿Listo, chicos? 10 segundos. Contesten, por favor. ¿Listo? 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo son nuestras salidas de nuestra torre de nuestro resultado observable? De nuevo, dos fases líquidas salen por la cima, dos fases gaseosas salen por la cima. Usted entra a Aspen y ahí pregunta por Don Nukak, ¿cierto? Pues, ¿qué tal? No sepamos quién es Don Nukak. Sale una fase gaseosa y una fase líquida, una por cima y una por fondos. ¿Listo? Un minutico para contestar, porfa, contestemos. Hola, y hoy el frío también se viene como berraco, ¿no? Listo, chicos, 10 segunditos.
Listo, 5, 4. Listo, siguiente pregunta, chicos. 5. La diferencia entre absorción y desorción es, bueno, Daniel, yo todavía no sé diferenciar el extracto del refinado. Usted cómo me va a preguntar entre absorción y desorción. En desorción, un componente en un gas es arrastrado por un líquido. En desorción, un componente en un líquido es arrastrado por un gas. Y en absorción, un componente en un líquido es arrastrado por un gas. Y aquí tienen entonces la fotico de sus procesos para que entonces revisen y contesten. ¿Listo? Un minuto, chicos. ¿Listo, chicos? 5 segundos. Listo, siguiente pregunta. 6. ¿Qué espero en mis productos en el resultado observable 2? A. En el líquido el aire remanente. En el gas el benceno y el tolueno. B. Daniel Quesaspen. C. Que mi compuesto de interés se vuelva mucho más interesante y con ese interés voy y me compro la casa en data crédito. Si no paso el resultado observable, por lo menos cojo el compuesto de interés y me saco la casita. D. Que cada compuesto a separar salga en una corriente según la afinidad del aire. ¿Listo? No le pierdan la fe ahí al data crédito, muchachos. Usted nunca sabe. Ay, no abre la foto de data crédito. Bueno, ¿listo, chicos? 5 segundos. ¿Listo? Última pregunta. Contestan los que iban. Faltan por contestar. ¿No? Bueno. 7. ¿Qué puede pasar en mis productos del resultado observable 2? A. Data crédito no me aceptó el interés, Daniel. La mala suerte, hombre. Voy a probar con fondos para el resultado observable 2 entonces. B. Como espero, como me gusta. Yo, el ingeniero del año, sale 100% de benceno por un lado y 100% de tolueno por el otro. Hombre, si no se gana la casa, vende el benceno y el tolueno 100% puros. Entonces se gana su platica. C. Las afinidades pueden ser parciales. A veces lo ideal o lo deseado no se cumple a la perfección y mis componentes de la salida dependen de la operación. D. Daniel, el hexano arrastraba el agua en el resultado observable 1 y puedo demostrárselo. Listo, chicos, contesten, por favor.
Listo, bueno muchachos, entonces vamos a ver los resultados. Recuerden que si yo me devuelvo y usted contesta después de que ya me he devuelto, él me avisa. Entonces su respuesta no vale. A ver, bueno, entonces, ¿qué pasó aquí? Mm, bueno, entonces como se podrán dar cuenta y como yo les soplé acá en el enunciado, aunque no lo leí en voz alta, nuestro proceso en el resultado observable 2 es una desorción. Es muy fácil saberlo solo con conocer nuestras corrientes de alimentación, puesto que en un proceso de absorción tenemos una entrada, en un proceso de absorción tenemos, bueno, en un proceso tanto de absorción y desorción tenemos una entrada en fase líquida y una entrada en fase gaseosa o fase de vapor. En el proceso de absorción, la entrada en fase de vapor o en fase gaseosa es nuestra mezcla a separar. ¿Listo? En absorción, la entrada en fase de vapor o en fase gaseosa es la mezcla a separar. Y el agente separador de masa entra en fase líquida. Eso es en un proceso de absorción. ¿Listo? En un proceso de desorción, en un proceso de desorción, también tenemos una entrada en fase gaseosa, ¿sí? Una entrada en fase de vapor y una entrada en fase líquida. ¿Listo? Pero en un proceso de desorción, nuestra entrada en fase líquida es nuestra corriente de alimentación, nuestra mezcla a separar, nuestro carrier con nuestro soluto o nuestros carriers con nuestros solutos, y nuestra entrada en fase gaseosa o en fase de vapor es nuestro agente separador de masa. ¿Listo? La diferencia entre un proceso de absorción y un proceso de desorción es qué corrientes me entran, qué corrientes me entran en cada una de las fases. ¿Listo? Siempre tenemos en los dos procesos una entrada líquida, una entrada en fase de vapor o en fase gaseosa. La entrada líquida entra por cima, la fase de vapor entra por fondos. ¿Por qué? Por temas de, uno, de densidad, como nos decía el señor Morales en la magistral, y la otra por temas de intercambio, ¿listo? Por temas de intercambio. Esto es un proceso en contracorriente, ¿listo? Entonces, porfa, no se les olvide aprender a diferenciarlas y que nos quede en la cabeza súper claro. ¿Cómo se va a acordar usted para el resto de la vida? Pues muy fácil. Usted como va a tener que hacer un resultado observable sumamente largo y trabajoso, usted siempre se va a acordar que el resultado observable era desorción y que en la desorción tenía aire como agente separador de masa. Y como a usted le va a tocar trabajar un mes largo y arduamente en su resultado observable 2, así es como usted se va a acordar para el resto de su vida como ingeniero químico que la desorción es la que tiene el agente separador de masa en fase de vapor. Y entonces si usted ya se acuerda de que la absorción es al revés y que pues tengo una líquida y una de vapor en las dos, ya nunca va a volver a confundirse, ¿listo? Yo le aseguro que después de que usted lleve un mes trabajándole el resultado observable, a usted nunca se le va a olvidar que la desorción es la que lleva el agente separador de masa en fase gaseosa. ¿Listo? Por favor, que no nos confunda esto, que tengo algunas personas que respondieron A y B, lo de dos fases líquidas entran o dos fases gaseosas entran. Yo sí tengo dos fases líquidas, perdón, que sería a mi lado izquierdo de la imagen, y tengo dos fases gaseosas que sería, o de vapor, que serían al lado derecho de la imagen. Pero no es que las dos entren. O sea, no es que dos fases líquidas entren, ni de que dos de gas o de vapor entren. ¿Listo? Tengo una entrada de cada una y una salida de cada una. ¿Listo, muchachos? Y ahí les tenía la fotico. La mezcla binaria entra en fase gaseosa. Eso funciona muy bien si tengo, entonces, como acabamos de hablar, un proceso de absorción, pero ya vimos que en nuestro resultado observable 2 no es un proceso de absorción, es un proceso de desorción, porque tengo mi agente separador de masa en fase gaseosa, porque ya corrimos los resultados de la simulación, y si usted me estaba poniendo cuidado, ahí mismo pudo ver cuál de los dos componentes, o el benceno o el tolueno, era el que es más volátil y por ende también afín a irse con el aire. ¿Listo? La siguiente pregunta era entonces lo mismo pero diferente. Eh, Bien, entonces acá todos pusimos que salió una fase gaseosa y una fase líquida, una por cima y una por fondos. Eso es, creo que quedó muy claro hoy después de que vimos las dos fases de la corriente de producto al final de la simulación. Listo, espero que con esto no hayan
dudas. Bueno, la diferencia entre absorción y desorción. Entonces, decimos que en la desorción, las dos opciones que pusieron fue que un componente en un gas es arrastrado por un líquido. No, eso sería en la absorción. ¿Por qué? Porque mi corriente de alimentación entra en fase gaseosa, entra en fase de vapor. Entonces es allí donde algo que va en mi gas va a ser arrastrado por mi líquido, que es mi agente separador de masa. ¿Listo? Esto es donde les digo, y me alegra que no les sucediera tanto a ustedes en esta complementaria, de pronto les pasó un poco más a los del martes, que cuando uno les pregunta lo mismo pero diferente, se puede uno enredar. Aquí les estaba haciendo exactamente la misma pregunta, pero les estaba hablando de arrastres. ¿Listo? Aquí incluso tenían en la foto cuál decía absorción y cuál decía desorción, para que vean entonces por dónde entraba cada uno. ¿Listo? En una absorción, un componente en mi fase de gas va a ser arrastrado a mi fase líquida, mientras que en la desorción, un componente en mi fase líquida va a ser arrastrado por mi fase de gas o mi fase de vapor. ¿Listo? Espero que eso sea claro. Si todavía tenemos dudas respecto a eso o respecto a cuál es mi proceso del resultado observable 2, eh, lo discutamos hoy en estos momentos. ¿Listo? Para que no nos suceda, como nos sucedió de pronto con el resultado observable 1, que después de varias semanas todavía no sabíamos qué era lo que yo estaba buscando por el extracto y qué era lo que yo estaba buscando por el refinado. ¿Listo? Bueno. Eh, ¿Qué esperaban mis productos del resultado observable 2? Uy, muchachos, nadie cree en data crédito. Entonces, ¿para qué retiramos el compuesto de interés si yo no puedo aprovechar ese interés? Listo, en el líquido del aire remanente, sí, espero que en el líquido se vaya el aire, que no se vaya por mi fase de vapor, por mi fase gas, eso de pronto es real, pero yo no espero que en el gas salga el benceno y el tolueno, yo espero poder separarlos y la idea es que si los separo me salga uno en cada fase, ¿listo? Entonces, esto para que de pronto los confundía esta cascarita, que la mitad de la frase sí era verdad y la otra mitad no. Y en efecto, yo no puedo pretender que yo tengo 100% por un lado y 100% por el otro, ni que entonces el benceno o el tolueno, digamos que el tolueno es mi compuesto de interés, entonces que el tolueno es el que se va a ir con el agente separador de masa. No sé si el tolueno es el compuesto de interés, ni el que tenga más, bueno, el compuesto de interés ya dijimos que era el benceno en nuestro caso, pero no sabemos cuál es el que se va a ir con el aire. Hay que mirarlo en la simulación, ¿no? Pero no puedo pretender que salgan uno por cada lado solito, o que entonces ya porque es el compuesto que tiene afinidad con el aire lo va a arrastrar todo. Listo, de pronto de los que ya todos deberíamos tener todo muy claro para nuestro resultado observable uno. Miremos que ahí mi compuesto de interés pues como que no le parecía tan interesante el solvente, ¿no? Y la última pregunta, eh, bueno, pues todos la contestaron. Recordemos, las afinidades no son perfectas. Eh, Mis agentes de separadores de masa no son supermodelos de Hollywood, entonces pues no atraen a todo siempre. Y listo, muchachos, eso sería todo por el día de hoy. Miren, 7:50 apenitas. Si ven, yo les dije que después de que salíamos del primer resultado observable ya nunca me les volvió a pasar del tiempo. Igual que el sábado. El sábado también Aspen estaba caprichoso y aún así antes de las 2 ya habíamos terminado. Listo, chicos, les deseo un excelente día. Nos vemos el sábado. Más tarde les envío un correo con los resultados del Kahoot de extender 30 minutos más la hora del laboratorio para el resultado observable. ¿Listo? Y les envío un par de indicaciones. Si no tienen ninguna duda, me quedo como siempre con los que tengan dudas. Los que no, les deseo un excelente día. Que me les vaya muy, 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 muy bien. Nos vemos el sábado. Muchísimos éxitos. Recordemos mucha madurez a la hora del quiz. ¿Listo? Que les vaya súper. Y si alguien tiene dudas, los escucho. Gracias a ustedes.